Sean bienvenidos a este primer video. Somos un grupo de estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Central del Ecuador y el día de hoy analizaremos el discurso político del expresidente Abdalá Bucaram. El discurso que se analizará es cuando ya se ha confirmado la segunda vuelta electoral en la cual Abdalá Bucaram participará por la presidencia del Ecuador en el año de 1996. Para poder ver este discurso que realiza, les dejamos el enlace de YouTube aquí abajo en la descripción para que puedan verlo con detenimiento y que puedan entender de mejor manera lo que vamos a tratar a continuación. En primer lugar, Eliseo Verón hace referencia a las estrategias discursivas que se emplean en el discurso político. Estas estrategias son las que utiliza el enunciador para llegar a los destinatarios. Aquí las clasifica en tres. Tenemos el otro positivo, otro negativo y el indeciso. El otro positivo básicamente son las personas que están a favor, ya sean con sus ideologías, con sus valores o sus objetivos. En este caso, tenemos un extracto, una cita de lo que dijo Abdalá Bucaram en su discurso. Dice: compañeros del CFP, Concentración de Fuerzas Populares, compañeros de la izquierda democrática, de la democracia cristiana, compañeros liberales, compañeros de la CONAE. Esto lo dice en el minuto 0:57. Esto básicamente hace referencia a todas las personas que lo apoyan, que apoyan su ideología, que apoyan su movimiento y que lo apoyan a él como candidato a la presidencia del Ecuador. También menciona a las personas negras, a los cholos, a los indios y a los pobres, que también lo respaldaban en ese entonces. Tenemos el otro negativo. Básicamente, el otro negativo es lo contrario que el otro positivo. Es toda aquella persona que está en contra de su ideología, sus valores o sus objetivos, por los motivos que sean. Simplemente no los comparten y no los apoyan. Aquí tenemos un extracto de lo que dijo también en su discurso, que dice: todos estamos unidos en contra de la oligarquía ecuatoriana. Esto lo dice en el minuto 1:12. Aquí básicamente Abdalá Bucaram hace referencia a la oligarquía como el Estado como poder, donde no apoya lo que están haciendo en la actualidad en la República del Ecuador. También habla sobre la clase alta y los modernistas, la banca usurera, que está en contra de todos estos, ¿no? Él está a favor de, en ese entonces su discurso concentrado a favor de los pobres, de los mestizos, de los negros, a favor de darles más recursos, más dinero y por supuesto hacer respetar sus derechos. Y por último tenemos el indeciso. El indeciso básicamente se le toma en cuenta como una persona que no está ni a favor ni en contra de lo que dice el enunciador, ni lo apoya ni lo rechaza. En este caso se toma en cuenta la clase media del Ecuador, la región Sierra y Oriente. Su discurso está más, como lo vimos, está más orientado a las personas de bajos recursos y especialmente a las personas de la costa, a los negros, a los cholos, a los indios, a los mestizos, por eso nombra, y también por supuesto a la familia. Y no toma en cuenta en esto a la clase media del Ecuador. Estos son los que están más indecisos en si darle su voto o no. Y a la final estos marcarán la diferencia en el momento de elegirlo o no como presidente de la República del Ecuador. Respecto a los componentes tenemos el descriptivo. Es aquel que hace una lectura articulada del pasado y lo compara con el presente. En este caso toma los pensamientos existentes desde la colonia española, es decir, hace referencia a que a los negros y a los indios se los trataba como gente que no tenía alma, un racismo arraigado que él pretendía cambiar. Por otra parte, en el didáctico se articulan verdades universales o son premisas que el orador pretende declarar como verdades universales. En este caso se realiza la promulgación de la religión cristiana. Al ser la religión más extensa y dogmática, se considera como única y verdadera y apela a la masa mayoritaria del país. Por otro lado, tenemos el componente prescriptivo o interpretativo, en el cual se pone de manifiesto lo que se va a hacer, es decir, el orador anuncia o promete. En este caso, manifiesta que el racismo debe ser erradicado. Se refiere a la equidad de las etnias, a la inclusión que tendrá su gobierno y a la honradez. Explica que todo presidente debe ser honrado y realiza una comparación con expolíticos que deberían servir al pueblo. El siguiente es el componente programático. Es el cual se ayuda a expresar cómo se van a hacer las cosas, la manera en la que se va a realizar. En este caso, el orador declara que va a ganar el 10 de agosto de 1996
y que va a ser mejor que cualquier otro gobierno a través de la crítica. Se puede notar la cohesión entre las ideas del discurso, debido a que hablan del racismo y de la inclusión que se quiere lograr. Hace énfasis en que la oligarquía era excluyente con los grupos minoritarios del país, y por ende Abdalá decía que sería incluyente. Sin embargo, no cumplió ninguno de los parámetros que él mismo estableció. Formas de tratamiento. Las formas de tratamiento son aquellos cambios que se realizan en cuanto al trato que se tiene con una persona, buscando así pues generar una relación de confianza con la misma. En este caso, pues tomando en cuenta el discurso político de Abdalá Bucaram del año 1996, se puede notar que hace referencia a la familia con la intención de producir una cercanía con el pueblo. De igual manera, pues pretende simpatizar con la gente de clase baja de esa época. Como se puede observar, tanto en la cita 1, en la cita 2 y en la cita 3, el político recurre de manera frecuente al uso del término compañeros para referirse no solo a los partidos políticos que él considera como aliados, sino también para referirse a los ciudadanos. Y de igual manera, pues cabe mencionar que también hace uso del término hermanos para referirse a los ciudadanos y de cierta manera con esto generar una proximidad con ellos y también confianza. Vicios del lenguaje. Son aquellos usos incorrectos que se hace del lenguaje, ya sea de manera oral o escrita, provocando así una deformación del mismo. En este caso, dentro del discurso de Abdalá Bucaram, se pudo notar que el político hace uso frecuente del término oligarquía, convirtiéndose así en una muletilla. Además, también utiliza de manera repetitiva ciertas palabras dentro de su discurso. Por ejemplo, y ahora, yo decía, ya los tenemos, aquí están, el qué. Dentro de la estructura lingüística tenemos los tiempos verbales, donde el enunciador, en este caso el expresidente Abdalá Bucaram, propicia el componente descriptivo, porque es la zona donde más se enfoca su discurso político, ya que menciona varias frases alusivas al pasado y a la situación actual del país. Es aquí donde enfatiza el uso de verbos en pasado y su relación con el presente, al igual que el uso del pasado reciente, cuando habla de los medios de comunicación que no lo tomaban en serio. Esto corresponde a una acción que se realizó hace unos días o el mismo día. Y distante, cuando habla de los tiempos de esclavitud de los negros y los indios. Esto corresponde a acontecimientos que ocurrieron hace varios años o siglos. Y aquí, como pueden observar en la diapositiva, el verbo dije corresponde al pretérito perfecto simple del indicativo. Mentía corresponde al pretérito imperfecto o copretérito. Leía, lloraba, salía y decía corresponde al pretérito imperfecto del modo indicativo. Y vinieron, crearon corresponde al pretérito perfecto simple del indicativo. El enunciador usa los tiempos verbales de forma cronológica, como lo indicamos antes, el uso de los verbos en pasado en gran medida, pero también usa verbos en presente, tratando sobre las acciones o acontecimientos que tienen lugar en el momento que está hablando. Aquí en el primer ejemplo, todos estamos unidos en contra de la oligarquía ecuatoriana. Esto menciona a las personas que se encuentran en el discurso, se refiere a que todos se encuentran en contra de las élites de esa época. Y en el segundo ejemplo, estamos solo el niñito Nebot y el loquito Abdalá. Esto hace una mención, una referencia a que en la segunda vuelta en la que se encuentran solo quedaron esta persona, Abdalá y Nebot. Y por último, el futuro. Aquí Abdalá alega acontecimientos que todavía no han ocurrido. Menciona que no los voy a soltar hasta el 10 de agosto que llegue al poder de la República, y allí los soltaré para decirles que cuando yo sea presidente, la derecha ecuatoriana será la esperma derretida en la gran llama de la pasión democrática de los pobres de mi patria. Aquí nos hace una referencia a la clase elitista, a la oligarquía, que no los va a soltar hasta que gane el 10 de agosto, que todavía no ha pasado. Los efectos producidos en los destinatarios. Como primer efecto tenemos la exaltación. Abdalá en su discurso siempre exalta la palabra oligarquía con tintes de odio y también remarca el y ahora.
como poniendo en duda de ¿y ahora qué irá a pasar? Esto generaba en el público expectativa, que después se resolvía cuando él respondía que haría mejor las cosas de lo que otros políticos lo hicieron en el pasado. Como segundo punto tenemos la alegría. Este efecto siempre lo causaba en el público, ya que él era una persona muy extrovertida o muy divertida para el pueblo. Pero en este discurso en especial, la gente se alegra cuando él dice que León Febres Cordero era un ladrón. La gente se alegró por esto, ya que a él remarcar que León Febres Cordero no era alguien de fiar, quedaba como que él sí lo sería. Entonces esto generaba alegría en la gente de que por fin vendría alguien que no robaría. Como tercer efecto tenemos la confianza. Él generaba esa confianza mediante la interacción que él tenía con el público. Él nunca solo se dedicaba a hablar, sino que permitía que la gente hable con él o interactúe con él. En el discurso hay una persona que le pregunta ¿y ahora qué? Y él le responde. Entonces esa interacción y esa cercanía permitían que la gente confiara en él. Como cuarto punto tenemos el compañerismo, que se ve reflejado en el trato familiar con el que él trataba. Trataba de hermano, de ñaño, etc. Y finalmente tenemos la pregunta de si lo dicho en el discurso se reproduce en la práctica, y la respuesta es que no, por las siguientes razones. La primera es que mintió acerca de su competencia, ya que realmente era una alianza que estaba disfrazada de odio. Él siempre decía que odiaba a su competencia, sin embargo años después se alió con ellos y también hablaba de que sería mejor que ellos, y no lo fue. Como segundo punto tenemos que no apoyaba de todo al pueblo, cosa que es cierta, ya que por más cercanía que él intentaba tener con el público, realmente nunca se dio, ya que nunca vio el beneficio del pueblo como tal. El tercer punto es que fue aliado de la oligarquía algunos años después. Y el cuarto punto es que en realidad no buscaba la unificación del país, sino por el contrario, dividir el país. Finalmente queremos darles las gracias por ver este video. Por favor, pónganos acá abajo en los comentarios qué les ha parecido. Hasta la próxima.